Ahora sí, pues vamos a ver taponamiento cardíaco como una de estas lesiones de emergencia. ¿Se acuerdan? Ya vimos neumotórax hipertensivo, ya vimos esta parte de, eh, ¿cómo se llama? Colectorásicos, o tórax volante, o si quieren llamarlo, también tórax inestable, más contusión pulmonar, vimos hemotórax masivo, neumotórax hipertensivo, y ahora vamos a ver lo que es taponamiento cardíaco. Si gustan, pueden apagar sus cámaras. Entonces, taponamiento cardíaco. Taponamiento cardíaco tiene varias particularidades. La primera de ellas, la famosa tríada de Beck, que me han atendido ayer, sabrán de que el neumotórax hipertensivo, cuando ya está con neumotórax hipertensivo, o sea, cuando está un par de minutos, ya ha pasado tiempo del inicio del neumotórax hipertensivo de su clínica, ya va a tener también tríada de Beck, ¿no? Entonces, ¿por qué la tríada de Beck? El otro era porque la presión del aire lo empujaba, ¿no? Lo volvía chiquito el corazón, que se llama hipodiastolia. En cambio acá es la sangre que llega acá. Y les apuesto que algunos de ustedes que han rotado cirugía cardiotorácica, cardiovascular en su internado o han ido a practicar con algún cirujano cardíaco, que hay varios también aquí en Cochabamba, cuando sangra la parte de acá, cualquiera de los vasos del corazón o los vasos que irrigan al pericardio, va a llenar el pericardio, ¿no? Ahora, yo he tenido la oportunidad también de rotar, practicar lo que es cirugía cardíaca. Muchos se acordarán, también han debido leerlo. Cuando tienes tuberculosis, lupus, alguna enfermedad inmunológica y te queda irritado, inflamado lo que es el pericardio, ¿se acuerdan? Te da un derrame pericárdico. Y se acuerdan que es recontra grande, ¿no? ¿Se ubican? Ya, perfecto. ¿Por qué en ellos empieza a agrandarse y no hay ningún problema? El paciente sigue contrayendo normal. Porque es una patología crónica. En cambio, el taponamiento cardíaco traumático es agudo. ¿Entienden? Entonces, este espacio, el pericardio se puede extender, eso creo que me entiendan, se puede ampliar, sí, pero cuando es agudo, no, o sea, no se puede ampliar tan rápido. ¿Me entienden? Entonces va a tener un punto en el que ya no se puede ampliar, pero sigue sangrando. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo más obvio, al corazón, como son cavidades, lo va a volver más pequeño, esa sangre que está ahí adentro. Entonces va a ser lo mismo que en el neumotórax hipertensivo, pero con una diferencia. Si se dan cuenta, acá van a llegar las venas yugulares, ¿no? Aquí adentro, por lo cual, si no te está dejando generar precarga, es para los dos lados, por lo cual, y además la presión está aquí, no está afuera. ¿Se acuerdan que el otro está afuera? Entonces, como está aquí toda la presión, entonces va a tener ingurgitación yugular bilateral. Tienen derecha e izquierda. Uno. Segundo, como el corazón no se puede expandir, no puede hacer ley de Frank-Starling, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un corazón contrayéndose tan levemente que no van a escuchar ruidos cardíacos. Y tercero y último, si no está contrayéndose bien, vas a tener shock, o sea, hipotensión en realidad. Y ahí está su triada de B. Y está con la agujita, si es que quieren hacer pericardiocentesis. Aquí está la apófisis tifoides. Entre la apófisis tifoides y el espacio que queda con lo que son los cartílagos costales hacia el lado izquierdo de la apófisis tifoides, ¿ya? Van ingresando en un ángulo de 45 grados, mirando hacia lo que viene a ser, miren aquí, el punto medio de la clavícula, línea medio clavicular. Algunos autores van a ver ustedes que dice hombro. Ahora, si me preguntan a mí a dónde yo hago pericardiocentesis, yo prefiero más hacia el hombro. ¿Por qué? Recuerdan que el corazón está echado, ¿no? Cuando haces hacia la línea medio clavicular, como en este dibujito, puedes lesionar ventrículo. Mientras más te vayas, si se están dando cuenta, hacia el hombro, aquí, miren la línea donde vas a caer, a la punta. Es raro el daño que causes ahí, más fácil de hacer a ciegas, ¿no? Ciegas, estoy hablando. Hoy en día, con esto del ecógrafo, hasta ecógrafos portátiles, ¿no? Que se conectan a tu celular y todo el show. Entonces, sí, todo el mundo está aprendiendo hoy día ecografía, si se fijan. En todo lado hay propagandas para aprender ecografía. Pero muchas veces no tienes el ecógrafo cuando estás en una emergencia, ni en el tercer, ni en el segundo, ni en el primer nivel.
Entonces, a ciegas se puede hacer, sí. Y si lo hacen a ciegas, mucho cuidado. Yo les aconsejaría hacer hacia el hombro. Porque, miren, aquí mismo se denota. Si hacen línea media clavicular, lesionarían ventrículo del lado derecho. Y acuérdense que el del izquierdo no se va a hacer nada. ¿Por qué? Porque es músculo más grueso, ¿no? El derecho es más lábil, se puede lesionar. En cambio, hacia la punta no habría tanto la lesión. Les voy a mostrar casos clínicos reales, 2 pacientes que hemos operado hace muchos años. Ya. Pero estos pacientes era para que vean dónde está la lesión. Miren, área cercana al corazón, área muy lejana, pero vamos a generar taponamiento cardíaco. Taponamiento cardíaco agudo por herida penetrante. Lesionan, lo que les decía, no van a empezar a sangrar y el corazón va a empezar a achicarse. Y va a haber un momento, pero más tardío que el neumotórax hipertensivo, que va a generar la famosa hipodiastolia, que va a generar hipotensión y taquicardia por ovidad. Pero esa taquicardia, ¿será representativa? No, porque ni siquiera la vas a sentir ni la vas a escuchar. ¿Por qué? Porque el corazón va a estar muy pequeñito. Le puede hacer pericardiocentesis. Ahora quiero que se den cuenta de acá. Miren, la aguja como está yendo recta. Aquí está yendo por arriba. Todo puedes hacer, sí, pero ecoguiado. Ecoguiado puedes ingresar por donde tú gustes. A ciegas, yo les he dicho hace rato, cómo se hace, ¿no? A ciegas, apóxifoides, aquí está el reborde costal, entonces puede ser mirando hacia la línea medio clavicular o hacia el hombro, pero la lógica es esta. Línea medio clavicular, miren, otra vez estarías entrando al ventrículo derecho. En cambio, si vas hacia la punta, miren, ¿dónde voy a entrar? Justo acá. Y aquí se ve mejor esta imagen, ¿se dan cuenta? Como la base del corazón, se acordarán ustedes, es más ancha, cuando tú lo estás comprimiendo el corazón, miren, se está comprimiendo. ¿Qué es lo que se comprime hacia la punta? ¿Se dan cuenta? ¿Qué te queda medio libre? La punta. O sea, aquí es donde más líquido va a haber, aquí arriba no va a haber. O sea, nadie en su sano juicio, por más que hagas ecoguiado, va a estar funcionando aquí arriba. Grandes vasos, ¿se acuerdan? Entonces, se puede hacer así, ¿sí? Por todo lado puedes ingresar en todas estas zonas si se dan cuenta, pero ecoguiar, cuando hacen a ciegas, es la técnica que les expliqué siempre. Ahora, ¿hasta cuánto pueden sacar? Máximo se puede sacar 30, ya. Van a generar lesión. No como en el pulmón, ¿se acuerdan que les dije el edema postvacuum? Aquí no habría edema postvacuum. Aquí lo que va a haber es lesión de la fibra miocárdica por la punta de lo que de la aguja que has introducido, por lo cual solo es 30 ml. Es obvio que igual que en el neumotórax hipertensivo, ya has sacado los 30 ml, ¿qué van a hacer? ¿O qué va a pasar? Se va a volver a reunir, ¿no? Porque no le estás dando solución, no es que le has curado con la extracción, tienes que operarlo, algo está lesionado, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se puede hacer? Estoy en la punta del cerco. Si se dan cuenta, cuando les digo así con ejemplos, donde estás tan lejano, ¿qué cosas les estoy pidiendo que tengan? Todas esas cosas que les digo que deberían tener ustedes consigo mismos. No esperar que ese hospital, ese centro de salud se los compre o esa clínica. Hasta ahorita, si se han fijado, lo que yo les he dicho tantas veces es que deberían tener un equipo de vía central. No solo para ponerle vía central, sino para canalizarlo. Aquí yo le pondría una guía, ¿no? Le pondría el catéter venoso central, vacío los 30, y como es goma no le va a lesionar al corazón, lo sello. El paciente va a volver a presentar justamente su alteración de shock, y lo vuelvo a abrir, los 30 ml, y así puedo venirme todo el camino desde, no sé, pues desde Capinota, Moro, Chata, de Chapare, donde quieran, hasta aquí, y llego. Por más que tarde 6, 7 horas, voy a llegar y el paciente está vivo. Porque tomen en cuenta de que muchas veces al que mandamos a la referencia es al interno, y juran que el interno se va a atrever, si acaso, a pinchar varias veces y expresan. Siempre tienen que tomar en cuenta los datos. Ahí está una cirugía de corazón. Esa es la primera que operé con un cirujano el Vietnam, y si ven de nuevo, ahí está la lesión, ¿ven? El ventrículo derecho. ¿Nota? Muy interesante la cirugía del corazón. Bueno, veremos radiografías, ya cerrando la clase, de tórax y bronquitis post-abdomen, ¿no? Esta es una placa normal en mi tórax del lado derecho.
El izquierdo, si no eres muy perito, no eres muy efectivo en la lectura, ¿qué me han enseñado los mexicanos? Se los voy a enseñar a ustedes. Pongan las placas en lateral, no las pongan en paradas. ¿Por qué? En lateral, miren, si no lo han visto bien esta, en lateral, si se están fijando, lo que me hacían hacer los mexicanos es esto. Y vamos aquí al centro, de donde parte el pulmón, seguíamos el parénquima. ¿Ven el parénquima, estas líneas? Perfecto, entonces voy llegando hasta donde choca, ¿no? Miren, aquí choca. ¿Ven el pulmón? El pulmón es esto de aquí. Hasta aquí. Eso es el pulmón. Entonces, si se ponen a pensar, hay varias formas y mucho depende del radiógrafo. El que está haciendo la radiografía, el técnico, si quieren, el radiólogo, él es el que a veces tendría que ayudarnos más. ¿Por qué? Por juego de contrastes, de brillo, ¿se acuerdan? Si él no lo saca bien y bonita la placa, obviamente se va a ver, pero muchas veces no se nota. Eso es neumotórax. Acá, aquí obviamente él ha jugado bastante y ha conseguido que, miren, está brillando, ¿notan? ¿Qué cosa? El borde del pulmón. Aquí se nota que es un neumotórax. Miren la línea medio clavicular, es un grado 2. Fíjense. Aquí se nota igual bonito, se está dibujando el pulmón, ¿notan? Justo donde se dividen los lobos. Igual, línea medio clavicular, esto también es grado 2. A veces son tan fáciles de denotar, pero vieran que a veces hasta el especialista se le va. No es la primera vez que alguien me llama, me dice, o no has valorado bien, o el paciente está mal, vémelo. ¿Y qué es lo que están viendo? Ven esto, ven esta línea de aquí, y creen que eso es una neumotórax. Ese es la escápula, ¿no? Y eso está obvio. Es obvio que si es neumo va a ser más negro, ¿no? Aire. Y si esto de aquí que es más blanco, más bien es hueso. Pero ustedes creerán, no, pero qué chistoso, ¿cómo se van a equivocar? A todos les pasa. Porque cuando tú tengas un paciente crítico como responsabilidad tuya, te darás cuenta de que toda la familia está por matarte porque no saben si eres tan bueno para que lo saques vivo. Tu personal te está mirando para ver si te das cuenta qué es lo que tiene el paciente y lo logras sacar. O sea, son varias variables que van a conjugarse entre sí y casi todas son en tu contra. Entonces tienes que ser tan perito, tan calmado, pausado, paciente y decir, ya, eso está bien, ya has radiografía en tu mente, la radiografía de tórax estaba bien, no había nada, cervical no había nada, entonces vas descartando cosas que has pedido, ¿me entienden? Entonces siempre sean cautos, no descarten a la rápida, a veces ni siquiera están viendo bien la radiografía, están viendo todavía con la lucecita de un poco y nada más. Traten de ver un negatoscopio, o sea, traten de hacer algo que verdaderamente les ayude. Acá, miren, ven esa línea cortante. Entonces, cualquiera de nosotros, ¿qué diría de esa línea cortante? Deme un segundo, por favor, me están hablando del hospital.
Me van a disculpar, pero varios pacientes ayer. Les decía, miren esta línea. ¿Ven esa línea? Aquí entra lo que les dije el otro día. El clásico error que todos los médicos cometen cuando piden interconsulta con cirugía es que te sacan placas echadas, en posición echada, ¿no? De cúbito. Está bien, yo les acepto cuando el paciente es crítico, ¿no? Si el paciente está crítico, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer parar, ¿no? Perfecto. Pero también que les sirva a ustedes lo siguiente. Imagínense que ustedes lo hacen echar a este paciente en decúbito. Este contenido líquido, no sé si es sangre, pus, derrame, lo que ustedes quieran, ¿qué va a pasar con este contenido? Va a caer por la espalda, se ubica, ¿no? Está echado por gravedad, se ve todo. Va a aparecer un llenado completo de la cavidad. ¿Me entienden? En cambio, si está parado, recién vas a poder hacer esa clasificación que les mostré, ¿recuerdan? Ayer. Entonces vean cuál es la importancia. Pues cuando yo estoy de guardia, a lo menos me piden interconsulta, les digo, no, está mal tu placa, tu radiografía, tiene que ser lo más parado posible. No, está crítico, perfecto, entonces siéntalo un poco, ¿me entienden? ¿Para qué? Para que por gravedad caiga. Ahora, si ustedes me muestran esta placa y no me avisan qué es, el diagnóstico que sería un hidrotórax, es agua, es líquido, perfecto. Hay agua, hay líquido en el pulmón, en el tórax en todo caso, ¿ya? Pero aparte, miren esta parte de acá, el pulmón es esto, entonces es hidroneumotórax. Ahora les voy a dar otro tip. Cuando vean así una línea, así bien tajante la línea, ¿notan? Una línea recta, tiene que tener bastante peso para hacer eso, ¿ya? Entonces, o es sangre o es pus, no hay otro, doctor. Siempre que vean así una línea recta, es sangre o es pus. Si ustedes me dicen, la han apuñalado, perfecto, es sangre. O me dicen, estaba tosiendo, estaba con complicaciones pulmonares hace meses, perfecto, es pus. ¿Me entienden? Ahora, si fuera derrame pleural, que aunque no crean, ha aumentado bastante el número de pacientes con cáncer, casi en el día a día que estoy en los hospitales, en clínicas, veo bastante cáncer. Entonces, en cáncer pulmonar a lo menos hay derrame pleural, ¿no? Entonces, el derrame pleural hace curva de Domocio. ¿Qué curva de Domocio hace esto? No se pone recto, hace esto. ¿Por qué? Como es casi como el agua, ¿recuerdan ese líquido citrino que sacamos? Pues no tiene peso. Entonces, al no tener peso, hace esto. Se acomoda alrededor del pulmón y hace esto. Pues hace una curva, no hace esta recta. ¿Me entienden? Ahora miren, esto es lo que les decía. Si ustedes me lo echan, este va a quedar así. ¿Se dan cuenta? Y no van a ver nada. Va a estar todo blanco y se van a asustar y van a decir, no, tubo de tórax, está muriendo, transfusión, mil cosas. Y más bien quien le va a complicar son ustedes. Pues traten siempre de sentarlo lo más que se pueda. Aquí está su curvatura de domoción, ¿notan? Muy diferente al otro. ¿Notan? Aquí se ve mejor todavía. ¿Se fijan? Esa es la curva de domoción que se ve en derrame pleural. Ahí. Esta placa es bien interesante porque yo la vi personalmente cuando era R1 y me acuerdo mi R3. Ese rato, por demostrar su sapiencia, dijo, esto es un hemotórax porque era un accidente de tránsito, ¿ya? Y golpeó el tórax. Nadie lo niega. Trauma de tórax cerrado, perfecto. No había enfisema, perfecto, pero había esta imagen. ¿Y qué creen que hizo? Le puso ese rato tubo de tórax, ¿no? Para demostrar a todo el mundo, a todos los que estaban con inferiores de él, de que estaba haciendo lo mejor en la vida. Pero esto por ningún lado en la vida, si se dan cuenta, no hay líquido, ¿se están dando cuenta? No hay líquido por fuera del pulmón, el líquido está dentro. ¿Qué es? Es una contusión pulmonar. Y aquí ven otras. Ven esa imagen, pasa una masa. ¿Cómo sabrían que no es una masa? Un tip para ustedes. Si ven esta imagen y quieren saber que eso no es una masa, ¿ya? Si si esta fuera una masa, le saca una placa lateral y en eso se va a ver. Si no hay, se imaginan que no habría 3D una dimensionalidad, es obvio, ¿ya?
Ahora, aquí está lo que se mostró ayer, ¿no? Fracturas múltiples costales, obviamente como es tomografía, le puedes retirar el escápula, todo, ¿no? Puedes jugarte en como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Es tórax inestable? Sí. 1, 2, perdón, desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5 fracturas, pero no es así tan lineal, también es tórax inestable, según la nueva definición. 5 costillas contiguas, fracturadas en un solo lugar, es tórax inestable. Esta es la famosa imagen en copa de champán volcado, que es, quiero que ustedes solo se den cuenta, taponamiento cardíaco. Ya, denme un segundo, por favor. Ya. Toracotomía. La toracotomía de emergencias. Este es un tema muy amplio que yo lo toco con los residentes a lo menos. ¿Qué significa? Abrir el tórax. ¿Ya? Toracotomía de emergencias es referencia que tengo que abrir el tórax. Perfecto, sí, estamos bien. Pero en el servicio de emergencias, o sea, sin anestesia, en otras palabras, lo tengo que abrir y han debido ver esto. Muchos se acordarán si es que ven series clásicas como la serie esta de Air, Urgencias, ¿no? Que da en cable. Pues, claro, es una de las mejores series que yo he visto en mi vida al respecto de salud. ¿Por qué? Porque no cometen errores, ¿entienden? No cometen errores tan groseros como las otras series de medicina que han de ver ustedes, que cometen 1000 errores. Y alguno que otro error, pero pequeño. Y en ese yo veía, desde antes que sea médico, cómo hacían toracotomías. Aquí en la vida real se puede hacer toracotomías. Yo he hecho unas 3 o 4 he hecho en mi vida. Pero todo el personal de salud que estaba a mi alrededor, por poco les da un infarto, porque en su vida habían visto, inclusive cirujanos nunca habían visto que se haga toracotomía de emergencia. ¿Qué hace? ¿Cuándo? Cuando quieres verdaderamente salvar la vida de un paciente y no está funcionando ni tu RCP, no está funcionando tu volumen que has dado, ni las aminas. ¿Por qué? Porque la lesión o es cardíaca, o es pulmonar, o es bronquiofuente, y al final de cuentas, ¿qué estás consiguiendo? Nada. ¿Me entienden? Entonces, hay ocasiones, hay pacientes en los que tengo que abrir y ver, ¿no? Literalmente. Porque si la bomba está fallando, pues ¿de qué va a servir que le des volumen, le des todo? No va a dar. Entonces, toracotomía de emergencia. Es abrir el tórax en emergencia. Hay en su libro mismo, pero aquí en este cuadrito que es el Matox está mejor estructurado. Te dice, ¿cuándo puedes hacer? Antes de entrar al cuadro, quiero plantearles dos situaciones. Imaginen lo siguiente. Les llega a la guardia 2 pacientes, 15 años, jovencitos, los dos. Uno te viene apuñalado, como les he mostrado en una imagen, justo en región cardíaca. Ya, le han apuñalado, le han asaltado. El otro, en cambio, estaba manejando un auto y se da de lleno cuando se choca el auto contra el volante. Trauma de tórax cerrado. Ambos tienen lesión cardíaca. Ambos tienen taponamiento cardíaco. ¿A cuál de ellos ustedes podrían salvar la vida? A ver, voy a habilitar su micrófono. Hace tiempo que no lo escucho. A ver, están habilitados su micrófono. ¿Quién se anima? ¿Cuál de los dos podrían salvarle la vida? ¿Cuál creen que saldría? Y peor todavía, les llaman de quirófano, solo hay un cirujano, un anestesiólogo, no hay nadie más, ustedes están solitos, y les dicen, peor todavía, solo hay una cama en la emergencia, no hay nada más. ¿A cuál le harían pasar? ¿Al trauma contuso o al trauma penetrante? Mariol. Doc, al trauma contuso, porque no sabemos la gravedad del caso. ¿Alguien más? Al contuso, doctor. ¿Alguien más?
al contuso, doctor. Nadie más. Anímense, es última clase teórica. Al penetrante, doctor. ¿Qué capo, Aaron? Lo haces recuerdo el día de tu examen. Mañana te voy a aumentar 5 puntos. Ya, doctor. Pero ahora dime por qué. Porque la explicación No, dice que dependiendo del arma que ha sido, se puede, si fuera un cuchillo y no, yo no lo he girado, básicamente se ha sellado, o sea, la punta de entrada. Depende de qué tipo de ataque haya sido, doctor. más o menos. Pero ahí va, ya. Pero te has ganado 5. Ahora atiéndame todos. La lógica va en que si tienen el corazón, si fueran la imagen, perfecto. Si yo te apuñalo, más o menos como lo que decía, si yo te apuñalo, es una lesión. A eso quería que se den cuenta. Es una lesión. Te he cortado, no te he hecho una. Pero, ¿qué pasa? En el contuso, imagínense, ¿es órgano hueco o no? Es un órgano hueco el corazón. Queramos o no, es un órgano hueco. Entonces va a explotar, ¿me entienden? Con un golpe fuerte que haya lesionado el corazón, tendría esa tendencia a explosionar si quiere. Vamos a abrirle el tórax, y les digo por experiencia, ¿no? Hemos operado igual un trauma torácico cerrado, pero no había otro paciente, más bien suerte de él, pero entramos aquí. Era la famosa cirugía que alguna vez les han debido decir algún cirujano, el ABC. Abrimos, vemos y cerramos. ¿Qué creen que voy a unir? Estaba hecho todo tiras. Al revés de lo que me decían ustedes. Si no sé qué hay, es obvio que sé lo que hay. Todo está destruido porque es contuso. ¿Me entienden? En cambio, el penetrante, quieranlo o no, hasta para hablar con la familia, yo mismo le diría, puedo sacarlo con vida. Aunque me digan que es lesión cardíaca, igual, yo opero corazón, igual no me hago lío, lo voy a operar. ¿Me entienden? Va a salir. Va a tardar, va a entrar en terapia, lo que ustedes quieran, pero va a salir, va a estar vivo. Versus el contuso, que no sabemos que se ha lesionado. Su cronos es, quién sabe. ¿Entienden? Entonces, eso quería que se den cuenta. Ahora vámonos a este cuadro. En este cuadro vamos a ver justamente aquello. Paciente, miren, paro cardíaco post lesión salvable. Paciente, hipotensión post lesión severa persistente. Paro cardíaco. Los pacientes que presentan un traumatismo penetrante torácico, lo que les decía, presenciado con menos de 15 minutos de RCP hospitalario. Los pacientes que padecen un traumatismo penetrante no torácico presenciado con menos de 5 minutos de RCP presenciado. Ahora, ¿qué te está diciendo? Le está dando chance a aquel que ha sido trauma penetrante. Pacientes que padecen un traumatismo cerrado, presenciado con menos de 10. Quiero que comparen este con este. Miren, aquí le da más tiempo inclusive, porque es penetrante a la lógica que les decía, versus este que es contuso. Este es penetrante, pero dicen no torácico, en abdomen. Hipotensión por lesión severa, taponamiento cardíaco, hemorragia intratorácica, intraabdominal, extremidades, cervical, embolismo aéreo. Recuerdan que hablamos de embolismo aéreo. Pues todas estas, si tú sabes, tienes tu presunción diagnóstica de que por eso está el paciente en paro, tienes que abrir el tórax. No hay otra. Si quieres sacarlo, ¿no? Si no, para en vano vas a estar haciendo todo lo que hemos aprendido, ¿no? Porque, ¿qué les dije siempre? Desde el que les he conocido. Traten la causa del paro. ¿Sabes que la causa del paro, doctor, es taponamiento? O le haces una pericardiocentesis o de última le abres el corazón, si tienes la capacitación. Si tú sabes que es una hemorragia intratorácica, hagas lo que hagas, va a seguir sangrando. Alguna vez me han de escuchar esta frase que les digo, si no cierras la pileta, para en vano, pues le vas a dar volumen, que sigue saliendo, ¿no? Pero igual en abdomen, trauma hepático, un grado 4 o 5, o sea, partido el hígado en 2, ¿qué van a hacer? ¿Se fijan? Extremidades, imagínense que se han amputado las dos extremidades. ¿Qué harían? Está amputado, está sangrando todos los vasos, y peor, está solito, y peor, clásico error de todos, ni siquiera tienes varias cajas de Kellys, nada, estás en primer nivel. ¿Qué vas a hacer? Muchos dirán, le voy a hacer un torniquete. ¿Funciona el torniquete? Sí,
Pero en ese momento les doy mi cabeza que se van a asustar tanto porque el sangrado es tan, pero tan rápido que se está desangrando porque se está lesionando la femoral, está lesionando todos los vasos que van colindantes a ese y demás. No van a saber ni por dónde empezar. Y el paciente debe estar gritando de dolor. ¿Se dan cuenta? Cervical. Imagínense que le han cortado el cuello literalmente. Le han dado la carótida. La carótida, quieren saberlo, por esta muscular que tiene, es como un tendón. Se va como una liga, se va a ir hacia arriba y hacia abajo. El lado proximal, o sea, el que está más hacia la cabeza, se va a meter dentro de la mandíbula. El lado más inferior se va a meter al tórax. Complicadísimo hasta para el cirujano. Embolismo aéreo. Les he dicho, ¿no? Que lo que pasa al paciente que les empezó a bolsear, se para. Estaba bien, pero tú les tocó el paro. ¿Se dan cuenta? Entonces tienen que aprender a identificar eso. Y si estuviesen capacitados, si se animan, tendrían que abrir el tórax. Y lo resolverían. Y ahorita podemos hablar cómo. Contraindicaciones, lo obvio es estas tres a lo menos, pero a la inversa, ¿no? Mayor a 15, mayor a 5 y mayor a 10. Ahora, es obvio que le puedo hacer una toracotomía enterolateral izquierda, puedo hacer una ampliada, miren, parto el esternón más, puedo irme hasta el otro lado, puedo hacer la parotomía al mismo tiempo, puedo hacer la famosa esternotomía mediana que todos han visto en las películas. Y aquí está otra lección, miren, esto es ventrículo izquierdo de un paciente igual. El último, no lo recuerdo qué fuera. Ahora, ese que han visto ahora, era una de las indicaciones. Quiero que lo memoricen así. Primera indicación para abrir el tórax. Tienen que saberlo. Toracotomía de emergencia, primera indicación, taponamiento cardíaco y hemorragia intratorácica, ¿no? O sea, dos inclusive. Taponamiento cardíaco y hemorragia intratorácica. Segundo, fundamento criterio. Realizar la famosa maniobra de RCP interno. No sé si así, ¿no? Ya les he enseñado. Se hace de esta manera, en bisagra. ¿Ves? Los dos talones empiezo a comprimir. Y si solo puedo hacer rápidamente una incisión pequeña y solo entra una mano, lo comprimo hacia el esternón, ¿no? Pongo mi mano por detrás del corazón y empiezo a empujar hacia arriba. ¿Bien? Ya estamos con 13 indicaciones. Cuarta indicación. Realizar, ¿qué cosa? ¿Qué es esto? Son paletas para desfibrilación interna. Ahora quiero que se den cuenta de eso. Hemos hablado cuántos joules damos, todo lo que se acuerdan, ¿no? Aquí cuántos joules crees que vamos a dar. Estamos directos sobre el corazón. Entonces bajan los joules. Generalmente lo máximo, el tope va a ser 15, 30. En el peor de los casos 30. Inclusive muchos colegas van a ver que con 5 inician, después 10, luego 15, luego 20. Pero tu tope es 30. Cuarta indicación, esto de aquí que me interesa que ustedes ven. Y estoy sangrando hacia el tórax o hacia el abdomen. Agarro una pinza, no sé si han flotado cardiovascular, estas pinzas bonitas que son bien, sus dientes son bien finitos. Se llaman Satinsky. No lesiona el vaso. Lo clampeas. Otra indicación. Aquí está el famoso embolismo de corazón, que se los dibujé en la pizarra. Lesión, miren, proyectil de arma de fuego, arma blanca, lo que ustedes quieran. Pero ha habido lesión de parte de vía aérea y de igual parte de venas, ¿no? Vía aérea y venas. Pues, ¿qué va a pasar? Va a entrar por obviedad este aire que está viniendo a alta presión, porque se están bolseando muy rápido y se va a entrar aquí a los vasos y le vas a generar embolia aérea. ¿Qué hacemos? Aquí está. Si estuviera en corazón, imagínense esto. Ahora uno dirá, ¿y cómo sé que está en corazón esa bola de aire? Es al primer lugar que va a ir, por si quieren saberlo. Ya. La lógica es que lo voy a poner en posición Trendelenburg, que es aire, que va a ir hacia la punta. La literatura dice que puedes hacerle en 3 lugares la función buscando ese aire, esa burbuja de aire. A ciegas, les soy sincero, ni yo me animaría. Con eco sí, lo he hecho una vez. Agarré el ecógrafo, puse sobre el corazón y encontré la bola de aire.
y con una agujita de rápido me lo llevé y terminó la historia. Pero así como les dice el libro, que pones aquí, 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 ni yo lo haría porque puedes causar daño. Imagínate que está haciendo en la raíz de quién, de la aorta, ¿no? Entonces, pero está descrito en la literatura. Y si se fuese a pulmón, perdón, no creo que no puse la. Si se fuese a pulmón, aquí está en el gran pulmón. Se hace el twist pulmonar. Todos han debido jugar alguna vez, cuando debido ver cómo juegan los gringos, ¿no? Twist. ¿Se acuerdan? Una cosita que gira y son colores. Y pongo mi mano aquí, mi pie aquí. Eso es twist. Giro. Entonces, el giro pulmonar o twist pulmonar es, así como está agarrando aquí, lo giraría el pulmón. La base aparecería donde está el vértice y el vértice donde está la base. ¿Se dan cuenta? Giro el pulmón. Está abriendo el tórax, ¿no? Hay solo un ligamento que lo fija hacia abajo, hacia la base. Se corta con una Metzenbaum y se lo gira. Me preguntan si lo he hecho. Esto sí, de todo lo que les estoy contando hoy día, no lo he hecho ni lo haría, porque no me parece nada coherente. Yo haría esto más bien de aquí, le pongo una pinza Satinsky y termino la historia. Pero el libro dice Satinsky o twist pulmonar. Yo no haría el twist. Dense cuenta que es muy lábil, ¿no? Está el bronquio puente, está la arteria pulmonar, las venas pulmonares, y una lesión en eso va a ser lo mismo que nada, ¿no? Pero dice la literatura. Y he preguntado a varios colegas que operan tórax, ¿no? Si con los torácicos nunca lo han hecho, el twist pulmonar, pero dice el libro. Y con eso, ahora nos vamos a las lesiones que no son que no comprometen tanto la vida, ¿no? Potencialmente mortal. Vamos a ir a ver esto. Neumotórax simple, hemotórax, contusión pulmonar, lesiones del árbol traqueobronquial, trauma cardíaco cerrado, ruptura traumática de la aorta, lesión diafragmática y ruptura esofágica. Es obvio que estas que se les marcan en rojo ya las hemos visto, ¿no? Contusión ya me han debido sobreentender, hemos hablado bastante. Neumotórax simple es obviamente que es uno que se sella solito y es poquito el aire, ¿no? No hay mucha ciencia, ya hemos hablado del neumotórax hipertensivo y el abierto. Hemotórax, obviamente hemos hablado del hemotórax masivo, el hemotórax normal es igual más poca cantidad, por mucha ciencia. Estos vamos a ver ahora ya, estos 5 de aquí. Lesiones potencialmente. Estos hemotórax siempre lo vamos a saltar porque es lo mismo. Vamos a poner tubo de tórax, no hay mucho ciencia. Ahí está. La lesión, lo único que tal vez aquí no nos dije es esto. Cuando sospechas de una lesión que es costal, o sea que la costilla lesionada al pulmón y por eso está saliendo aire, o yo te apuñalo, es obvio que ya sabes que es el lateral, pero quiero que les quede esta idea. Cuando se lesiona el pulmón, no estoy hablando bronquio, pulmón, el enfisema subcutáneo empieza siempre en la lateral. Eso quiero que se acuerden. Hemotórax, lo mismo que hace rato, ¿no? Menos de 1500, todo lo que hemos hablado. Allí. Contusión pulmonar, igual ya hemos hablado. Vamos a repetir. Ya. Esto también hemos hablado. Aquí. Lesiones del labio traqueobronquial. Yéndonos a esta idea que ahorita les acabo de decir. Si es lesión de la costilla, el lateral, el apuñalado y demás, es obvio que voy a tener enfisema subcutáneo, les dije, lateral. Perfecto. Ahora miren esto. Son raras y literalmente son lesiones que ocurren hasta 3 centímetros de la carina. Tiene alto índice de mortalidad. Dice que le deberíamos hacer broncoscopía y eso tenemos en muchos hospitales, así que obviamente no lo vamos a hacer. Tratamiento, intervención quirúrgica. Quiero que se fijen en esa imagen. ¿Dónde está el enfisema subcutáneo? ¿Dónde está escapando el aire? Al centro. Entonces, versus el otro, ¿no? Que quiere el enfisema. Si ustedes alguna vez tienen un paciente trauma o politraumatizado y demás, pero es un trauma grave, estás viendo vos que le han apuñalado cercano acá al corazón, ¿me entienden? Puede que haya lesionado los siguientes órganos, quiero que les quede así grabado. Si ustedes han lesionado tráquea o bronquio puente, o lo que está por detrás, que sería el esófago, esos 3 lugares, cualquiera de esos 3, va a salir el aire a una presión tan alta que va a haber enfisema subcutáneo súper rápido, pero va a ser aquí, va a ser central, no va a ser lateral. ¿Me entienden? Asústense, pues ese sí necesita cirugía rápida. En cambio el otro, si tú ves enfisema subcutáneo, lateral y demás,
No es para asustarlo, no le vamos a poner un tubito de tórax y terminó la historia. Este hay que operarlo. Y otra forma de ver, la estás dudando. Le vas a poner un tubo de tórax. Vamos a ir al tubo. Aquí está. Le pongo el tubo de tórax y empieza a burbujear, miren. Está burbujeando. Y sigue burbujeando. Y sigue burbujeando. Todos han debido ver como cuando alguien le pone tubo de tórax, ustedes se han puesto tubo de tórax, ¿no? Le pones y se supone que va a terminar de salir el aire. ¿Y qué va a pasar? Ya no burbujea más. ¿Por qué tendría que burbujear? Ya salió todo, ¿no? Y el pulmón se va a empezar a expandir. Pero cuando es lesión en tráquea o en bronquio fuente, como es una lesión en un lugar muy grande, por decirlo así, que no va a coaptarse solito, no se va a sellar solito como el pulmón, ¿qué va a pasar? Va a seguir burbujeando. Entonces tú vas a tener un paciente que ya las cosas tuvo, te estás alegrando porque ha burbujeado y tú vas a decir, ya le salvó la vida. Cuando sigue burbujeando, pasan minutos, sigue burbujeando, horas, sigue burbujeando, asustarte. Es tráquea o es bronquio fuente. ¿Me entienden? Tratamiento, tengo que operarle. ¿Por qué? Porque esa lesión del bronquio fuente y de la tráquea no van a poder cerrarlo así nomás. Tienes que entrar y ponerle punto. O inclusive en algún caso hay que poner prótesis. Y peor todavía, no tienes la prótesis, el daño es muy grande. ¿Qué van a tener que hacer? Hasta inclusive o lobectomías o neumonectomía. Y a lo que más tienen que tener miedo, como es lesión, peor si por esófago, es mediastinitis. Trauma cardíaco cerrado es lo obvio, contusión del músculo cardíaco, ¿no? Puede haber disección de las arterias, ruptura valvular y asimismo va a haber arritmias por obviedad, ¿no? Se ha golpeado el corazón, una contusión al pobre corazón. Ruptura traumática de la aorta. Esto es un tema medio extraño y siempre les digo cuando doy clases. ¿Por qué? Porque hace rato llevamos, ¿no? las lesiones las peores, de las que te vas a morir, ¿no? Neumotórax hipertensivo, taponamiento cardíaco, pero nunca, estoy sincero, nunca he sabido por qué le ponen acá. Y ustedes no sé si se han preguntado alguna vez, ¿por qué la ruptura traumática de la aorta? Uno escucha ruptura y aorta y te vas a asustar ese rato, ¿no? Y les diré que menos del 5% de los que tienen este diagnóstico viven. Por más que tengas el cirujano cardiovascular, justo ese rato que estaba sin hacer nada y que te lo va a operar, igual se va a morir. La mayoría muere. Pero lo interesante y lo chistoso es de que supuestamente yo tenía un paciente, no se pueden diagnosticar al inicio. Y es la verdad. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, va a ir sangrando esa lesión de la aorta. ¿Hacia dónde? Primero que va a hacer ruptura, ¿no? Va a romper las distintas capas. Muchas veces puede hacerse aneurisma, ¿no? ¿Se acuerdan? Va a romper las capas, pero no todas al mismo tiempo, entonces puede hacer aneurisma. Rompe todas las capas de la aorta, entonces va a salir todo. Pero lo chistoso es esto, de que el lugar donde está la aorta es un lugar, que se van acordando de anatomía cuando han debido dissecar cadáveres, que está como sellado por otras estructuras. Entonces no va a salir tan rápido como uno diría, ¿no? La aorta, la lesionada, va a salir todos los 5 litros de rato. No, es por eso que va a empezar a salir la sangre, te va a salir, y después ya no tienes recuperación. Pero te da, pues, ¿se acuerdan? Estos signos clásicos, ¿se acuerdan? 11 signos clásicos te dice el libro. Ahora, si me preguntan, pues yo lo pondría al otro lado, pero eso es lo malo. No se diagnostica tan fácil clínicamente, ni el más capo del mundo se lo va a diagnosticar así con clínica. Por eso lo han puesto a este otro lado, con las patologías que son urgencias, justamente, pero más que nada lo han puesto aquí quiero pensar, ¿no? Acá no dice el libro, quiero pensar que lo han puesto aquí porque se diagnostica por radiografía, o por eco si quieren, pero necesita un método de apoyo diagnóstico. Ahora, veamos lo que ha pasado. Desde ya se ha ensanchado el mediastino, ¿no? ¿Dónde está? Hice el ensanchamiento del mediastino. No hay el botón aórtico, ¿se ubican? ¿Por qué? Porque ha sangrado tanto que está haciendo una imagen. Desviación de la tráquea hacia la derecha. No se ve muy bien, pero está desviada hacia la derecha. ¿Por qué? Porque el sangrado se está yendo hacia este lado. Depresión del bronquio principal izquierdo. Quiero que se den cuenta. Si la tráquea lo estoy botando hacia este lado, es obvio que el bronquio fuente izquierdo que estaba así,
se está deprimiendo, ¿no? Se va a caer más, va a quedar más abajo. Y el bronquio fuente derecho va a elevarse, es obvio, ¿no? Si la tráquea se va hacia la derecha, pasa. Y ahí, miren, les estoy poniendo los 5 que más se ven. Aquí pueden aumentar los otros 6 que están en su libro de la TLS, donde dice de la sonda nasogástrica, que se va a ir también hacia la derecha, todo lo que ustedes quieran. Pero con que me sepan estos 5 para toda su vida, para mí, perfecto. Son los más fáciles y los que más se ven. Los otros ni los van a ver, tal vez. Y como les digo, encuentran estos datos, se dan cuenta que es una ruptura traumática de aorta, aunque lo refieran y demás, lo más seguro es que el paciente fallezca. ¿Me entienden? Entonces, es una lesión, literalmente, que es mortal por sí misma, pero, como les digo otra vez, está en el grupo de las urgencias, está en el grupo de las cosas que se diagnostican por método de apoyo diagnóstico. Otra. Una ruptura traumática, perdón, sí, la otra. Bueno, aquí hemos visto esto, este rato. Lesión diafragmática. El diafragma, doctores, por lo todos conocen cómo es el diafragma, se dice, y esto es un error grave de la literatura, dice que más se lesiona el izquierdo, falso, es el que más se ve que es diferente. Trauma cerrado, pueden herniarse, ¿no? Si se sospecha, poner sonda nasogástrica, porque dice la literatura que el estómago, o sea, con la sonda misma se estaría yendo por la hernia, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia el lado izquierdo. Otros métodos, toracoscopía, laparoscopía, tratamiento, reparación directa. Ahí está. Lesión diafragmática y se va subiendo todo, ¿no? Colon, estómago, intestino delgado, todo se va a subir aquí arriba. ¿Me entienden? Pero, quiero mostrarles aquí está. Por heridas penetrantes, miren, por presión de fuego, apuñalamiento, lo que ustedes quieran. Si yo les apuñalo, les disparo justo por el lado derecho, miren, lesiono diafragma, hígado y otra vez diafragma, pero con que se queden hasta acá, hasta aquí estamos bien. Versus aquí, les disparo por el lado izquierdo, lesiono diafragma, miren aquí también obviamente pulmón, una partecita le he pellizcado. Aquí está colon, perdón, aquí está el colon, aquí está el vaso, aquí está el estómago. Y entonces, ¿cómo quedamos? Hace rato decíamos que los libros cometen un grave error porque dicen que el que más se lesiona es el izquierdo. Falso. Yo he operado varias veces hernias diafragmáticas derechas que nadie sabía que tenía el paciente y estaban dejando morir literalmente. Y les voy a mostrar un caso. En cambio, el izquierdo es fácil de diagnosticar. ¿Por qué? Porque ese rato se van a meter ahí adentro, y cuando auscultes mismo y cuando saques placas va a estar aquí el intestino, no sé si han visto alguna vez. Versus este lado, se lesiona, pero ya, supuestamente, digamos, hasta dentro quirófano, les reparo el hígado, todo el show, ¿no? Nadie, sano juicio de los cirujanos, revisa el diafragma, porque nunca nos han enseñado. Bueno, yo soy cirujano de trauma, yo sí reviso, pero los cirujanos generales no revisan. Solucionar el problema, digamos, ha lesionado aquí también el delgado, que está por aquí, lo ha lesionado ya. Suturan el delgado, hacen hemostasia del hígado y ya, nos vamos, así nos han enseñado. En cambio, cuando es trauma, siempre reviso. Y cuando es politraumatizado por agente de tránsito, tengo que revisar punto por punto, diafragma al lado derecho e izquierdo. ¿Por qué? Porque es una cúpula. Puede tener rupturas aquí y aquí también. ¿Entienden? Pero ¿cuál es la diferencia derecha e izquierda? Lo obvio, si está aquí el hígado, ¿podría pasar el delgado y demás órganos? No, al inicio. Con el pasar de los años, sí. Por juego de presiones, lo que mayor presión es el abdomen, ¿no? Va a ir poco a poco, subiéndose un asa por aquí, se va a meter. Va a tardar años. Versus este otro lado, donde como no hay ningún órgano que los retenga, entonces se van a subir a los pocos meses o años. ¿Bien? Y de igual manera aquí vemos otro. Y está entrando, en este caso si se fijan, por la parte de atrás, por la espalda le disparo. La lesión vaso, colon y además estómago.
Aquí también estamos viendo eso. Pues puede generar, porque haya lesionado el diafragma, obviamente va a sangrar hacia el cruzado, hacia abdomen y hacia tórax, pues va a haber hemotórax. Ha lesionado el diafragma. Y también ha lesionado los órganos huecos. Una fuente de compresión, que sea anteroposterior o lateral, es una cúpula, es como un globo, ¿no? Tú comprimes un globo anteroposterior o lateral, siempre va a haber una ruptura, ¿no? En algún lado el globo va a reventar. Puede ser una lesión pequeñita, y espero que me entiendan, y por eso no se den cuenta. Casi todos los pacientes que he operado de hernias diafragmáticas, los he operado 4 o 6 años después de su caída, de su accidente, 8 años es el más largo tiempo, pero es hernia derecha. Esto ya hemos dicho, ventraciones. Ya, acá. Entonces, la literatura dice eso, el 35% se ve en el izquierdo, 20% en el derecho. Falso, en realidad no es así. Lo que pasa es que, como les decía, el 75% es que tiene más clínica, lo vemos más, ¿me entienden? Pero no es que este otro se diagnostique menos. Hay un trabajo bonito publicado por los brasileños que dice que se lesionan la misma cantidad de porcentaje, que es lo obvio. Hay una triada, la triada de Borchardt. ¿Qué es la triada de Borchardt? Molestia toracoabdominal. El paciente va a tener una molestia toracoabdominal, va a tener náuseas intratables sin vómitos e imposibilidad de progresar sonda nasogástrica. Y la clasificación de Grimes, que dice que puede ser aguda, latente, obstructiva. Aguda, desde el trauma hasta la recuperación. Latente, paso de bíceps. Obstructiva, signos de obstrucción. Generalmente, esto de aquí, la obstructiva, se da como crónico, ¿no? Se da semanas, meses después, o inclusive, como les dije, años después. Vamos a mostrarles un caso clínico rápido para no hay mucho tiempo. Paciente que viene a una guardia para medicina, dificultad respiratoria. Tenía laboratorios de infección, como pueden ver, pero da la casualidad que le sacan en decúbito esa placa. Y en el decúbito, cuando le sacan, ven esa masa y le dicen, esto es que absceso. Yo me acuerdo que tomé la guardia en la medianoche más o menos y lo estaban dejando para medicina. Y yo veo a ese paciente, miren, piel y hueso, salía un contenido borráceo por la zona y les dije a mis residentes, me acuerdo en esa oportunidad, y era jefe de guardia, ¿por qué está así? Y dice, no, es de medicina, clásico error. Y se ponen a pensar, el paciente ha venido para que lo atendamos en el hospital. No ha dicho, yo soy de medicina, no quiero que nadie más me toque. Lo vi y lo primero que hice es hablarle. ¿Qué creen que me ha hecho? Primero me dijo que no canalizaba gases hace 2 semanas y a nadie le pareció interesante. Segundo, me dijo algo más importante que eso, que a veces cuando trotaba, caminaba, hacía algún esfuerzo, se desmayaba. Y por eso lo tenían los clínicos, no sabían por qué pasaba eso, ¿no? Le sacan la placa y decían absceso. Y lo más interesante, viene el internito, que lo había visto todo el día y al que nadie le da bola. Me dice, doctor, pero yo he escuchado algo raro en su tórax. Escucho y era intestino. Pero era en el derecho, pues nadie le creía, porque todo el mundo cree que es solo el tórax izquierdo, ¿no? Y ahí puse yo mi nota y dije, esto es cirugía de emergencia. Le saqué una radiografía de pie y ahí había niveles por todo lado. Cirugía, le hice una tomografía y cada vez te dabas cuenta que estaba el intestino y el estómago metido ahí adentro. Entré a quirófano, los que operamos con el anestesiólogo y me encuentro, bueno, esto vamos a pasar con los cirujanos, entré por abdomen y van a ver, justamente vi ese hueco gigante. Obviamente ya es cuando le sacaba todos los órganos, ¿no? Es el pulmón ahí adentro. Después de eso, siempre hay que estar actualizados. 2 meses antes me compré este libro, que es el Matrox última edición, para ese año, y hice como decía el Matrox. Todo paciente, el día de hoy lo sigo viendo, desde el 18, justo cuando salió el libro, a los 2 meses, llegó el paciente. Le puse malla más, le puse un tubo de tórax, ya lo expandió, esa masa se perdió, no era el absceso que ellos decían. 10º día,
perfecto el paciente, como les decía, ya lo veo al día de hoy, ya está súper gordo. Análisis clínico del caso. Tenía dificultad respiratoria, perfecto, por eso tenía alteración de la conciencia, pues, tenía lepotina, se desmayaba. Por eso lo habían visto en 10 clínicas, en todos los hospitales que ustedes quieran, pero nadie se fijó que había signos de obstrucción intestinal, y esa leucocitosis, nadie le importó, el paciente estaba ya 48 horas, 2 días estaba en la cama. Nadie le preguntó antecedentes patológicos, tuvo un accidente de tránsito 8 años antes. Nadie se fijó bien los datos imaginológicos. Diagnósticos. Es obvio que era una cirugía de emergencia. ¿Qué le pasó? Tenía un trauma abdominal cerrado donde él iba de copiloto 8 años antes y un auto lo invistió por la lateral. Si se acuerdan, esto de acá es una cúpula. Entonces vino el auto, como es un globo, como expliqué hace rato, hubo una ruptura aquí. Y además hubo una ruptura en vejiga que estaba súper llena. Entonces le operaron 8 años antes en el mismo hospital donde yo trabajaba, en el tercer nivel. Le operaron, pero le operaron vejiga. Pero nunca revisaron nada más. 8 años después viene con todo pasando hacia arriba. Estaba estómago, colon, intestino. Esto y más participanos. Ahora, vamos a ver uno más. Con esto creo que acabamos. Ruptura de esófago. En la ruptura de esófago, lo que podemos ver, doctores, miren, igual. Se lesiona, hay gran cantidad de aire, entonces va a haber enfisema central. Eso quiero que se vea. Asimismo, estamos aquí. Tiene varias partes el esófago, tercio proximal, tercio medio y tercio distal. La mayor cantidad de rupturas, a lo menos en los que vomitan, es en el tercio distal. Es la parte más lábil, es la parte más delgada. ¿Ya? Para que nunca se olviden si es que alguno quiere ser cirujano. La parte débil del esófago es, si quieren saberlo, es el tercio inferior en el borde o lado izquierdo, posterior izquierdo. Ese es el lugar más débil. Entonces ahí se va a perforar. Ahora quiero que todos imaginen ahorita dos pacientes. Un paciente que sea alcohólico, que vomita todo el tiempo, versus un paciente bulímico, como está de moda hoy en día ser delgado, fitness y demás, que vomita todo el tiempo. El micrófono está prendido. ¿Cuál creen que se complica más? ¿El bulímico o el alcohólico? ¿Quién sabe? El alcohólico, doctor. ¿Por qué? Stuart, ¿por qué? Sí, por su misma falla hepática. No, no tiene que ver la falla hepática. ¿Por qué? Sí. Pero Gladys, Doctor, ¿quién? los alcohólicos se complican más porque ellos, aunque tengan dolor, siguen comiendo, bebiendo. ¿Qué capa? ¿Está bien? Ahora, quiero que me entiendan justo lo que ha dicho la doctora. Pues, ahorita imaginen que yo soy bulímico. Vengo a su guardia, ven enfisema en esa parte central y les digo, yo vomito todo el cuerpo. Con que tú me internes, me dejes en NPO 3 a 4 días, solito se va a sellar el esófago. No le tienes que hacer nada. Versus lo que decía Gladys. Yo soy alcohólico, por más de que me digas que no beba, por más que me digas que no coma, saben que lo voy a hacer. No le voy a prestar atención. Deme un segundo, por favor. Perdón. Pero les decía eso, el alcohólico se complicará siempre. Y ahí ya entrará lo que decía Stuart, ¿no? Sí, ese patópata, la población, todo lo que quieran, ¿no? Pero soy que en el trance podías transfundir todo lo que tú quieras, pero yo me refería a cuál se te complica. ¿Y por qué se te va a complicar por eso? ¿Con qué? Mediastinitis. Al alcohólico lo vas a tener que operar. No hay salida con el alcohol. Va a tener mediastinitis. Y todos habrán tenido algunos pacientes con mediastinitis, y más del 70% se muere. Por más que le des el mejor
antibiótico y demás. Hasta su cirugía es complicada, porque hay que abrir mediastino, hay que hacer lavados, drenajes, todo eso. Y bueno, a ver. Esto. Síndrome de Boer-Happ, justamente haciendo referencia a este síndrome. El síndrome de Boer-Happ hace referencia, doctores, a una ruptura espontánea del esófago. Aquí vamos a tener 3 cosas que quiero que aprendan. Vía de macro, vómitos más dolor torácico más enfisema subcutáneo. Signo de Hammond es un crujido auscultando. Cuando auscultan, se escuchan. ¿Qué cosa? Lo que está pasando y friccionando la comida, la bebida hacia el mediastino. Signo B de Nagliero, son bandas negras, pues aire que ha escapado, ¿entienden? En la regla. Les voy a mostrar un caso clínico rapidito, vamos sobre la hora. Una paciente, me acuerdo, alcohólica, van a ver, ahí está el infección subcutáneo, ahí está el neumomediastino, la B de Nagliero, y ahí eso es lo que nadie veía, y yo vi a la primera, era R1, miren, vi eso, nivel, ¿acaso no tendría que estar blanco esto? Y nadie se daba cuenta. Y yo dije, ahí hay algo. Fui bien y les dije, eso es mediastinitis. Nadie me creía hasta que le hicieron la tomografía y todo el show y le decían, y entramos a quirófano. Pero antes ellos lo hicieron, por obviedad creyeron, como era alcohólico, que era una alcohólica mujer, que era una hemorragia digestiva alta. Miren, le hicieron todo eso y vieron que había una lesión. Entramos a quirófano y vimos mediastinitis. Ahí abrimos el mediastino, ruptura de esófago y lo cerramos y le pusimos tubos. Miren, 2 tubos, un tubo mediastino y un drenaje pleural. Pasó a terapia, después le hicimos el esofagograma, ya no había ruptura y vivía el paciente, pero vino en las primeras 24 horas, si no, moriría. Otras lesiones, bien rápido, el enfisema subcutáneo, les dije, si es lesión pulmonar va a estar el enfisema en la lateral, si es central va a estar justamente, o sea, si es enfisema central va a ser lesión de tráquea, bronquiofuente o esófago. ¿No? Ya, perfecto. Y con eso terminamos tórax. Ahora vamos a mostrar el repito, abdomen. Abdomen les dije es más para el cirujano, ¿no? Denme un segundo, vamos a abrir las diapositivas de abdomen. Mientras tanto, ¿alguna pregunta tienen, doctores? ¿Dudas? ¿Nada? Ya. Abdomen es cortito el tema. No vamos a dar mucho ya. Así que un poquito de tiempo y ya está abierto. Entonces, para abdomen, el trauma abdominal es para el cirujano. Ya. No es por malo, no es porque yo no quiera que aprenda y demás, no. Sino que sí o sí, para el cirujano, les decía el otro día, que más del 90% de los casos de trauma de tórax, como solo es lesión pulmonar, ustedes lo van a solucionar, le van a poner tubo de tórax y termina la historia, tampoco es mucha ciencia. Lo vas a solucionar. Pero el abdomen no. Imagínense que tienen trauma de intestino delgado, de intestino grueso, vejiga, estómago, hígado, vaso, peor que sangre, todo el show. Tiene que entrar un cirujano a repararlo. ¿Qué van a hacer ustedes? Manejar la estabilización, porque se va a choquear rápido si es un órgano macizo y va a entrar en peritonitis rápidamente, o sea, en infección, en sepsis, si es que es un órgano hueco. Entonces tienen que saber el manejo, que es todo lo que hemos aprendido en estos días. Perfecto. Entonces, trauma abdominal. Ya, introducción. Dentro del ABCDE, ustedes aquí manejarán la C, circulación, porque es shock. Sea shock séptico, shock hipovolémico o un mixto. Definiciones. La eminencia hecha persona hoy en día de trauma, en abdomen a lo menos, es Mattox, que es el autor del libro de trauma. Mattox dice y sus colaboradores definen el trauma abdominal como el estado provocado por un intercambio de energía que supere la resistencia del cuerpo, el cual produce lesiones de diferentes magnitudes y de gravedad en los elementos que constituyen la cavidad abdominal, sean estos de pared, de vísceras o de ambos. Eso quiero que se den cuenta. Puede haber lesión de pared
lesión de vísceras o pared y vísceras. Ahora, todos han aprendido, también sigo igual que ustedes, estudiantes, pregrado, internado y demás, han aprendido que se divide el abdomen en 9 regiones o 4 cuadrantes. Perfecto. Pero eso no nos sirve mucho a nosotros, ¿ya? Para los cirujanos, me refiero, no usamos, si se han fijado, ninguna de las dos clasificaciones. La que nosotros usamos hace referencia a órganos que se encuentran por encima del mesocolon, ya, de esta línea, digamos, y las que se encuentran debajo, sin ofender a ningún colega. Es obvio que cuando es delgado, colon es no más fácil, pero tiene más un buen pronóstico, si quieren, esa lesión. ¿Por qué? Porque es unirlo, ¿no? Suturarlo. Y terminó la historia, obviamente lo voy a lavar, todo cosas. Pero mientras más te subes, es peor la lesión. Imagínense lesiones, iremos todavía de órgano hueco, duodeno. Es contra difícil hasta diagnosticarlo, por más que le hayan apuñalado. ¿Por qué? Porque el duodeno en su segunda porción se sitúa en el retroperitoneal. Ni lo van a sentir, o sea, no va a tener el dolor clásico. Estómago, desde ya es recontra complicado porque es músculo más grueso. Muchas veces, si no haces una buena sutura o buen hilo, no te sabes bien la técnica, puede abrirse otra vez. Iremos a vía biliar, el terror para muchos colegas. ¿Por qué? Porque son varias cirugías, sabes que tienes que hacerle, derivación, todo, tienes que saberte muy bien. ¿Entiendes? Entonces son conductos, ¿se acuerdan? De 2, 4 milímetros. No es tan fácil. Hígado, sangra demasiado. Vaso, también. El páncreas que está escondido por detrás es uno de los que más tienen miedo, igual los cirujanos. ¿Por qué? Por su líquido que sale, el líquido pancreático. Si se van dando cuenta, doctores, no es tan fácil, ¿ya? Especialmente lo que está de aquí para arriba, de aquí para abajo, es no más fácil, pero por lo menos tiene mejor pronóstico. Entonces, dentro de los mecanismos es obvio que va a haber no penetrante, traumas cerrados, y también va a haber el no penetrante, perdón, antes de pasarnos al penetrante. Esa es clasificación de la TLS. ¿Ya? Tienen que saberlo, está entre los exámenes, ¿no?, de residencia. 40-55% en los traumas contusos cerrados o no penetrantes se lesiona el vaso. 35-45% el hígado, 5-10% el intestino delgado. Puede haber penetrantes, miren, arma blanca, pues, un paciente que operamos hace mucho tiempo. Igual arma blanca, pero obviamente no le han dejado el arma blanca dentro. El arma blanca, doctores, puede ser cualquiera de estas cosas. Es una lesión por arma blanca. No crean que el arma blanca es un cuchillo, ya no. Puñales de distintos tipos, destornillador, todo aquello. 40%, miren, por lesiones penetrantes, generalmente lesionan el hígado. 30% al delgado, 20% al diafragma y 15% al colon. Tienen que saberlo igual. Ya, está en su ATLS, preparo. Pero también penetrantes cuentan esto. Pero ya les he dicho ayer, no se dice trauma penetrante por arma de fuego. Estaría mal dicho. No es que el arma penetre. Es trauma penetrante por proyectil de arma de fuego. Y en estos cambia un poquito. Miren, 50% es el delgado. 40% es el colon. 30% es el hígado. Y 25% grandes vasos. ¿Por qué cambia un poco? Varios de ustedes les apuesto que han hecho premilitar, han ido al cuartel y demás, o les gusta o son aficionados a esto. Mientras más bajo el calibre de la bala, más pequeña es la bala, ¿qué es lo que pasa? Ingresa a nuestro cuerpo y gira, digamos, ingresa por acá, y gira, puede ir aquí, vuelve a girar, y empieza a destrozar todo por todo lado. Por eso es que miren hasta grandes vasos, pues. El último que operé, bueno, aquí lo bueno de Bolivia, les soy sincero, es de que por eso es que viven casi todos los lesionados por asaltos y demás, porque no hay mucho por arma de fuego. ¿Se dan cuenta? No es como en el extranjero. En el extranjero hay bastante por proyectil de arma de fuego y pocos viven, porque además los cirujanos mismos no se forman para este tipo de lesiones que son gravísimas. El último que operé hace muchos años, que debe ser 4 años, entró por acá, por fosa ilíaca derecha, lesionó el ciego, lesionó el ilion, se llama el ilion distal, lesionó, giró, ¿no? Giró
lesionó el yeyuno proximal, volvió a girar, lesionó el ángulo de 3 que está de atrás, ¿no? Volvió a girar, lesionó parte del colon, volvió a girar y apareció aquí arriba, lo encontré la bala. ¿Me entienden? Entonces era un bajo calibre. Pues vean cuánto ha lesionado. La cirugía fue de 10 horas. Para mí re hermoso, ¿no? Yo operé y no, estaba yo fascinado. Estaba reparando cosas. Para el paciente no tan bonito, ¿no? Su recuperación fue muy larga, pero salió bien. Entonces, evaluación primaria. Inspección, auscultación, palpación, percusión. Es lo que sabemos todos. La inspección, es obvio que voy a ver. Ya estoy viendo. Muchos creerán que les retirarán el arma blanca. No se debe de retirar arma blanca. ¿Por qué? Porque ya me está diciendo más o menos qué cosa es lo que ha lesionado. Y muchas veces, peor si está muy hacia adentro, puede estar en un gran vaso. Y al retirarlo, ahorita lo está sellando, sin querer queriendo, lo está sellando esto. Y cuando lo saquen, va a generar ¿qué? Va a sangrar. ¿Entienden? Entonces, no es como ustedes creen. A veces no, hay que retirarlo. ¿Qué se debe hacer? Siempre nos han enseñado, a lo menos a los que no son cirujanos, ¿no? Les envuelven aquí con vendas, lo que ustedes quieren, lo fijan, cosa de que los refieran con el arma blanca. Así nos han enseñado todos. Acá, igual están viendo estas lesiones, inspección. Auscultación, no puedo enseñarles auscultación porque todos ya saben dónde se ausculte. Palpación, obviamente vamos a buscar Ruxy Drives. Palpación, tampoco puedo decir cómo se palpa. La palpación viene o unimanual o bimanual. ¿Entiendes? Entonces, la importancia gira en que tú encuentres esta situación. Auscultar, palpar, flexionar, todo eso va de la mano de que verdaderamente lo hagas. Percutir, la percusión. Muchos creerán que voy a percutir el abdomen directamente. Se percute como está en la semilla, a partir del cuarto espacio intercostal, o sea, desde la tetilla. ¿Qué es lo que estoy buscando? Percutiendo, buscando la matidez que me debería dar el hígado. Si no me la da, es que hay algo ahí. Puede haber aire subdiafragmático, que me estaría indicando que hay perforación de una visera hueca. ¿Me entienden? Hay muchas cosas que tienen que ir viendo. Esta es semiología básica y semiotécnica. Tienen ustedes que entenderla muy bien para poder adentrarse en este mundo. En abdomen es eso lo que van a hacer. Dar tratamiento al shock, que es de lo que se está muriendo en ese momento, lo van a estabilizar lo más que se pueda. Siempre les digo, ¿no? La PAMA a la que deberían llegar, a la presión arterial media a la que ustedes deberían llegar es 65, ¿no? Eso dice el libro, pero con que lleguen a 55, está bien, está perfecto. Yo en el quirófano lo voy a llegar a 60 o 65. ¿Por qué? Porque ya voy como les dije hace rato, voy a cerrar la pileta. Si está sangrando, por más que le transfundas y desconcentrar la famosa transfusión masiva, no va a sellar, no es obvio. Más bien lo que está dando se está saliendo. Entonces tienes que darte cuenta que es clínica, y después vas a pasárselo al cirujano. Entonces, el trauma de abdomen tiene esa particularidad. No le hacemos más nada. Anexos para ver esta parte. Sondas, radiografías, lavados, tomografías, ecofaz. Radiografía. Pero justo lo que les decía, aire subdiafragmático. Aquí pero hay que tomar un paréntesis. Ese famoso aire subdiafragmático, si recuerdan, tiene un nombre. Se llama el signo de Joubert. La parte clínica que hace diferencia, que tiene que hacer diferencia con el signo de Chilaidit. Pero en la radiografía, en lo que les estoy mostrando ese aire, que no debería haber ahí, el hígado y el diafragma no deberían estar separados. Ese aire en radiografía se llama signo de Jones, Aquí es positivo, perfecto, pero puede o debería de diferenciarse de que uno, en nuestro medio, Trabajamos Bolivia, especialmente en Cama, Tarija, en toda la parte media de Bolivia, en lo que es la enfermedad de Chagas. ¿Por qué? Porque el colon va a estar aumentado de tamaño, un dolicomedia del colon y empuja al diafragma. Cuando lo haces echar al paciente cae hacia este lado, aunque
introducen ese espacio entre la piel y entre la pared y el hígado, ¿entienden? De mucho ojo tienen que tener. Por eso es que tienen que sacar placas de parado. ¿Ya? Entonces es bien importante todo esto. Ahora, además de entender eso, hay que saber de que esto de acá que están viendo puede ser por ahí, por lesión de se llama de un órgano hueco, ¿ya? Y ahí, cuando estés seguro que hay lesión de órgano hueco, ¿qué más habría? Obviamente irritación peritoneal. Entonces ahí cambia de nombre, va a ser un signo de, en la clínica, va a ser un signo de Joubert. Pero si no hay irritación peritoneal, es dolicomegacolon, no será signo de Chilaiditi, solo el colon. ¿Qué pasa cuando es trauma cerrado en abdomen? Lo único que vamos a ver es la parte hemodinámica. Vemos la parte hemodinámica y hay que ver si está estable o no está estable. Si está estable, pídanle todo: radiografía, ecografía, tomografía, resonancia, lavado, lo que ustedes gusten. No va a cambiar nada porque está estable. Si está inestable, en cambio, lo que van a tener que hacer es vago rápido, paracentesis, lavado, ecofast, ¿entienden? Pues todo eso se puede hacer, todo se puede hacer en un lado estable. En el inestable, algo rápido. Yo prefiero paracentesis. Si me preguntan lavado, y aquí también algo que les va a servir para su examen, no se hace lavados en politraumatizado, porque si la columna está lesionada, no serviría de nada, ¿entienden? No serviría de nada hacer el lavado peritoneal diagnóstico. El ecofast, algunos me dirán, sí, el ecofast hay que hacerlo, porque todo el mundo dice, no, en realidad no es así. Si ya sabes que está el paciente, mate todo, ¿para qué le vas a hacer el lavado peritoneal ecofast? No te va a servir de nada. El ecofast sirve solo para ver cantidades sucintas de líquido, porque eso es lo que haces en el ecofast. ¿Hay líquido libre? Nada más. Ahora iniciaremos ahora. Trauma penetrante por arma blanca. El trauma penetrante por arma blanca ves tres cosas. Está choqueado. Está choqueado, hay peritonitis o hay evisceración. ¿Ya? Entonces, si está choqueado, hay peritonitis o hay evisceración, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si hubiera laparotomía, si no hubiera exploración digital, esto es importante. Por más que el orificio sea muy pequeño, hay que ampliarlo y hay que introducir el dedo explorador, que es de tu mano diestra al dedo índice. Y con eso, si es positivo, ¿qué sería positivo? Que sientas el intestino, literalmente, ¿no? El intestino mayor, el intestino está penetrado. Entonces, la laparotomía o la laparoscopía, ya ustedes eligen. Pero si la exploración digital fuera negativa, nos queda pasar con ese paciente. Puedes darle alta y te retorna al día siguiente con una ecografía. Y bueno, por proyectil de arma de fuego es directamente laparotomía. ¿Entienden? Aquí, cuando es por proyectil de arma de fuego, no te mandas con rodeos, no es que le voy a pedir tomografía, le voy a pedir nada. Es directamente laparotomía. Este cuadro de acá que están viendo lo van a leer, va a entrar en su examen, obviamente. Está justamente en el libro, en la TLS, ventajas, desventajas, indicaciones de las más grandes, que serían lavado peritoneal diagnóstico, el ecofast y TAC. Tienen que saber. Asimismo, aquí se hace la paracentesis. Haces la misma línea imaginaria, ¿ya?, que para buscar el punto apendicular principal de McBurney, en el mismo lugar, porque un McBurney del lado izquierdo, ahí, con una aguja, que generalmente ponemos a 45 o 90 grados, buscas la paracentesis. La peritoneal diagnóstico puede ser, si han leído su TLS, abierta, hago la incisión y estoy viendo cavidad, puede ser semiabierta
que por lo menos abro piel, después introduce el catéter en la aponeurosis, o totalmente cerrado, quiere decir que no hago ninguna incisión en piel y introduzco un catéter. Instilo, eso es la operación, instilo, o sea, ingreso 1 litro de solución fisiológica corriente lactato y empiezo a moverlo. Muevo al paciente, muevo la cavidad abdominal. No la muevo, entonces es por eso que no se hace en lesiones politraumatizadas, porque puede haber trauma repercutido. Y tiene que salir algo. Si sale directamente, bilis, sangre, orina, es positivo. La otra forma es, si es que sale, mayor de 10 ml de sangre, si es que sale hematíes, porque salió algo medio líquido, no muy citrino, la dudas, mandas al laboratorio. Si es mayor a 100.000 glóbulos rojos, positivo. Mayor a 500 glóbulos blancos, positivo. Mayor a 175 unidades litros de amilasa, positivo. Hay bilis, bacterias, o sea, Grami, sale positivo, obviamente. Restos alimentarios, obviamente. EcoFast, se hacen 4 puntos. Acá arriba para corazón, acá abajo para el fondo de saco, y aquí para hígado, y aquí para vaso. No hay que ser ecografista, literalmente es poner el transductor y ver si hay sangre. Luego salió el EcoFast extendido, donde le aumenta, miren, damos los 4 puntos normales siempre, y aumentamos 4 más, que serían las bases y los verdes. Denme un segundo, doctores, por favor. Perdón, doctores. Entonces, les decía, el EcoFast tiene importancia, sus 4 puntos. Ese es el que deben de saber. Y si han hecho algún curso o han visto a alguien que sepa, ese es el que todos no sabemos. ¿Ya? Para poder ver pulmón, que son estos otros 4 puntos, soy sincero, todo comenzó en el 2016. Hasta el 2016 tú decías ecografía para pulmón y por poco te votaban. ¿Por qué? Porque es un sacrilegio decir que podías ver pulmón por ecografía. Pero hoy día ustedes leerán de que es lo mejor, es el boom, es mejor inclusive el ecógrafo que la radiografía y que hasta veces que la tomografía para ver inclusive lesiones pulmonares, neumo, hemo y demás, ¿no? Entonces dense cuenta cómo cambia la medicina. Pero para ver esto sí es más práctico, no es tan fácil. Estos otros solo es ver líquido, ¿ya? Ahora, voy a mostrarles rápido más o menos qué tendría que ver. Obviamente tendría que ser un curso y todo, ¿no? Pero por lo menos que vean. Esto es, por ejemplo, líquido libre en espacio hepato renal, ¿no? Espacio mol hígado y aquí hay líquido. No debería de haber, entonces supones que hay lesión hígado. A este otro lado, hacia el vaso, miren, aquí hay líquido. Aquí es otra vez en líquido. ¿Sí? Es eso, no tienes que decir. O sea, nadie te va a preguntar cuánto mide el vaso, cuánto mide el hígado, cuánto miden las vías biliares. ¿Se dan cuenta? No es así. Es raro cuando algunos me dicen, no, pues yo no sé ecografía. Tampoco es mucha ciencia cuando tú solo tienes que ver lo básico. Esto es lo básico, esto es lo que debe ser todo médico de emergencia. Nadie te va a pedir, pues, el colédoco, ¿no? Yo como cirujano les pido cuánto mide el colédoco para saber si le voy a hacer cirugía abierta, le voy a hacer cirugía laparoscópica o le voy a hacer primero una RCP, ¿se dan cuenta? El mismo apéndice, pido, ¿no? Diámetros, tamaños, todo el show. No, yo no necesito nada más que me digan que hay líquido para el pasto. Tenemos este otro, miren, aquí también está en vaso, y este que está en el hueco pélvico. Por obviedad se estarán dando cuenta que ya tiene que estar con sonda, o que hayan vaciado la vejiga. ¿Por qué? Porque si no lo han vaciado, muchos se equivocan. Dicen, sí, hay líquido libre, no hay nada. Y el corazón creo que se los puse aquí, acá. Miren,
Está bien bonito dibujado, que está tu corazón, y todo este el negro de aquí es derrame pericárdico, ¿no? Esto ya no es un taponamiento en realidad, traumático, ¿no? Pues se los puse uno para que una imagen que se denote muy bien. Y esto es lo que les decía, ver pulmón no es tan fácil, doctor. Vas a ver ese tipo de línea, no es tan fácil, ¿ya? Pero se puede, sí. Este es un neumotórax, miren. Todo en imaginología, como siempre yo les digo a los internos residentes que yo formo, es imaginación. Memoricen esto, porque igualito tendrían que ver en otro caso y tendría que ser eso, neumotórax. Miren versus esto, este patrón granular. Esto es obviamente el parénquima del pulmón, pero aquí no se ve, miren. Todo casi, mira, líneas, eso es igual a neumotórax. Casos bien rápidos que les mostraré, es un trabajo que dicen el día más espontáneo. Ya. Miren, un camión pasó por la paciente y partió el hígado en dos. Suturamos el hígado. Otra. Lesión por arma blanca, miren, por arma blanca fue un machete, totalmente todo afuera. Lesión del yeyuno tal. Otro. Epiderma de fuego, entra por ahí, lesiona esos lugares que les dije y después, perfecto, el paciente salió escrito. Maniobra, ya para terminar. Maniobra de Pringle es una maniobra que se debe saber porque cuando coaptas esto con una Satinsky es obviamente que ya no va a sangrar. Si era lesión de hígado ya no sangrará, si sigue sangrando es lesión de vaso, no. Después tenemos esta otra, donde decimos de que todo esto de acá queremos ver, les dije, la parte posterior del duodeno, se llama maniobra de Coge. Otra. Quiero ver toda la parte posterior del retroperitoneo, pero del lado derecho se llama Cattle Brush. Quiero ver todo del lado izquierdo, se llama maniobra de Mato. Para poder ver lo que está por detrás. ¿Qué está por detrás? Glándulas suprarrenales, están los riñones, grandes vasos y la cara posterior. O sea, si alguna vez yo mismo les preguntaría, ¿cómo veo la cara posterior de algo? Es obvio que tengo que hacer una maniobra para poder girarlo, porque por solo abriendo la cavidad solo vería la parte de adelante. Y estudio por órganos, que en realidad esto sí, antes yo les enseñaba, pero no tiene mucho caso, porque esto más yo les pido a los residentes de cirugía, ¿no? O sea, el que tú me sepas cuántos grados de trauma hepático hay, trauma esplénico, eso ya es más para el cirujano. Ya no soy tan exquisito como antes que les pedía todo eso. Ahora ya no, porque es más que nada, si ustedes van a estudiar cirugía, sí tendrían que repasarlo, pero para el resto no es tan importante. Con que me sepan ver al paciente termodinámicamente inestable, que está con signos de irritación, y después le sepan compensar todo, para mí, perfecto. Y ahí acaba todo el temario teórico, doctores.